Es claro que hay unos riesgos latentes. La inflación no ha cedido en todo el mundo. La inflación va a ser una meta que creo que pocos bancos centrales van a estar viendo la inflación ya llegando a su rango metas este año. En Colombia aumentamos el gasto de una forma importante para mitigar los impactos de la pandemia. Pero 4 años después, la mayor parte de los países ya no está gastando como en pandemia. Colombia sí. Colombia sigue con un gasto público cercano a 20% del PIB. El consumo se ha ajustado, sobre todo el año pasado, en consumo de bienes durables y semidurables, pero el consumo de servicios siguió muy fuerte. Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Acá desde Corfi Colombiana los saluda María Camila Orbegoso, directora sectorial del equipo de investigaciones económicas. Julio Romero, director macroeconómico y jefe economista del equipo de investigaciones económicas. Y el que le habla, César Pavón, director ejecutivo de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. El día de hoy tenemos un podcast especial para ustedes. Esta semana publicamos nuestro reporte de proyecciones. Actualizamos las cifras y nos pareció, por la coyuntura, por lo que estamos viviendo, una buena oportunidad para compartirles la nueva información. Están subidos los dos reportes, uno editorial y uno más largo, en la página web para que muy invitados a conocerlo y comentarlo, por supuesto. Y este tiene como la actualización de todas las cifras macro del 2024, pero un poco el mensaje que quisimos destacar en esta oportunidad, y es el mensaje trasfondo de este informe, es: más allá del 24 está en riesgo la semilla de crecimiento. Ese es justo el título que hicimos en esta actualización, y tiene un motivo muy especial. Nos hemos dado cuenta que, por supuesto, la coyuntura macro nos importa, nos interesa ver los pronósticos del 2024, pero los resultados del año pasado y lo que hemos venido observando en lo corrido este año nos indican que se mantiene el mal desempeño de la inversión, que hemos titulado como la semilla del crecimiento, y esto por supuesto tiene unas implicaciones de mediano plazo. Entonces la idea es como entrar a discutir estos temas. Nuevamente comentarios muy bienvenidos. Yo creo que partiría la discusión en dos. Primero podemos analizar el 2024, cuáles son las proyecciones, que la gente conozca cuáles son como los datos que tenemos presente, y ya posteriormente entramos al foco del informe, que es el mediano plazo. De pronto un poco en contexto del 2024, ¿cómo lo estamos viendo? Primer noticia, pues elevamos nuestro pronóstico de crecimiento. Teníamos en el informe anterior un crecimiento del 1%, en esta oportunidad lo elevamos a 1,3%, principalmente explicado por un efecto base. En el informe anterior teníamos un pronóstico de crecimiento para el 23 del 1,2%. Como creo que ya todos saben, el resultado final, el que publicó el DANE por la corrección de los primeros trimestres, fue del 0,6%. Eso naturalmente hace que la base de comparación le ayude, y por tal motivo corregimos el pronóstico a 1,3%. Ese es como el primer mensaje, un crecimiento del 1,3% en un contexto externo. Y de hecho esta semana lo hemos visto en las reuniones de primavera, donde están los líderes económicos globales. Un contexto externo que podríamos escribir favorable. Vemos que Estados Unidos se han aumentado las proyecciones en contravía de todo lo que se había pronosticado tal vez en los últimos años, de una potencial recesión en esta gran economía. Ha sorprendido al alza en los crecimientos de Estados Unidos, en términos de producción, en términos de empleo, hacen y los buenos resultados hacen que la proyección aumente. Eso naturalmente, no solamente por su impacto global, sino también por su impacto en Colombia, al ser nuestro principal socio comercial, es positivo, y eso naturalmente se traduce en un contexto externo favorable. ¿Qué otro factor mencionamos en el informe que hay que tener en cuenta? Las materias primas. En vista de los conflictos geopolíticos, las materias primas han venido aumentando su precio, y eso naturalmente, no solamente en Colombia, sino en la región, favorece el sector externo. En nuestro caso, por ejemplo, está el caso del petróleo, que en los últimos días hemos visto un precio de barril superior a los $90 por barril. Entonces esto creo que naturalmente se traduce en un mejor escenario externo para el país. Pero entonces, en este contexto externo, donde vemos unas condiciones, unos vientos favorables externamente,
y este aumento en la proyección, yo creo que valdría la pena, Camila, si tú nos puedes por favor ayudar recordando y presentándole al público los productos a nivel sectorial, este 1,3% que estamos viendo, cómo se ve sectorialmente. Bueno, un saludo muy especial para todos y gracias por acompañarnos hoy en esta edición especial de nuestro podcast Hablemos Economía. Como lo estaba mencionando ahorita César, efectivamente hicimos una revisión del pronóstico de este año y al desglosar esto por las distintas ramas de actividad productiva me parece importante destacar sin lugar a duda hay algunos sectores que van a continuar profundizando una desaceleración que comenzó de forma más tímida el año pasado, pero ya este año está cogiendo pues mucha más fuerza. Y por otra parte tenemos un conjunto de sectores que por el contrario pasó lo peor el año pasado y este año es donde verían una mejoría. Un ejemplo de estos, y pues para ya entrar un poco más en cada uno de ellos, en el caso de industria y comercio, donde también dentro del comercio está toda la rama de hotelería y restaurantes y turismo, sobre todo que le hacemos un seguimiento importante, lo que vemos es que el año pasado los dos sectores, comercio pues una gran rama que tiene subramas como lo mencionaba ahorita, tuvieron unas contracciones significativas y estamos viendo que desde el primer trimestre de este año efectivamente al parecer ya lo peor pasó. Esto no significa que van a tener una aceleración muy marcada este año, pero sí van a dejar de contraerse al ritmo que se venían contrayendo, lo que vimos el año pasado. Y eso pues es importante precisamente en lo que marca ese signo de frente al año pasado hay una recuperación. Estas son las ramas muy importantes, sobre todo en el tema de empleo, que nos ayudan a explicar un poco también ese view un poco más optimista, sobre todo por que habían sido las ramas más afectadas desde el año pasado, donde se empezó a sentir con más fuerza esta desaceleración económica en tema sobre todo del impacto que han tenido las tasas de interés en esos sectores por el consumo, principalmente por el consumo, y pues ya se empieza a notar un poco lo que está pasando en el mercado laboral, pero estos sectores pues vemos con positivismo que están levantando cabeza un poco más pronto de lo que inicialmente preveíamos. De la misma manera y muy positivamente también destacamos el sector agropecuario. Desde el último trimestre del año pasado tuvimos una sorpresa muy buena en el sector agropecuario a pesar de las condiciones climáticas que han sido adversas desde junio del 2023. Este sector viene creciendo a tasas muy importantes, de hecho también se está viendo reflejado en el personal ocupado del sector agropecuario y efectivamente vemos que este año se va a profundizar esa aceleración. Es de hecho una de las ramas productivas que va a crecer más que la economía, como decíamos ahorita la economía colombiana crecería 1,3%, el sector agropecuario estamos viendo que va a crecer 2,5%, o sea, cerca del doble de lo que va a crecer la economía, lo que es muy importante. En contraste, otro sector que ha sido como una de las grandes preocupaciones del año pasado, más en temas de las noticias que veíamos frecuentemente, que es el sector construcción. El año pasado, este sector nosotros lo analizamos en dos componentes principales, el sector de obras civiles y el sector de edificaciones, y aquí voy a hacer este paréntesis para ampliarlos porque tienen historias distintas. El año pasado el sector de obras civiles tuvo una contracción muy fuerte de 2 dígitos. Este año eso ya no, es decir, no esperamos que siga contrayéndose a ese ritmo. De hecho vemos un crecimiento muy tímido del 0,5, pues que realmente no es muy alentador, pero al menos no se va a seguir contrayendo. Aquí pues no hay ningún incentivo o un estímulo adicional para el crecimiento del país. Por el contrario, en edificaciones, que es un sector al cual se ha monitoreado mucho, sobre todo por lo que sucedió con los datos de ventas de vivienda, que el año pasado además fueron muy negativos. Pues aquí lo que vemos es que este año los datos de crecimiento del sector pues van a ser más negativos que el año pasado porque estas ventas se demoran en trasladarse a las iniciaciones y a los lanzamientos de nuevos proyectos, y eso es lo que veríamos este año, sobre todo en PIB. Esto como de las grandes ramas, para no extenderme mucho. De pronto ahorita podemos entrar en otros componentes del Gracias, no, yo creo que el mensaje es claro. Entonces comercio, industria, entiendo, se estancan, venían contrayéndose, se estancan. Agricultura sigue siendo como locomotora o ha sorprendido al alza, e incluso con este adverso fenómeno climático, y obras civiles y edificaciones, en particular el sector construcción, que es clave, sigue en terreno negativo, básicamente explicado por lo que tú mencionas de obras civiles y edificaciones. No sé, Julio, si nos quiere complementar este análisis desde la perspectiva de demanda y también conectarlo con otras variables. Ya Camila habló, por ejemplo, del consumo. ¿Cómo se ve esto del lado del consumo? La inflación es una pregunta que nos hacen usualmente. Esas otras variables que son relevantes,
que pueden complementar el análisis para el 2024. Hola César, Camila, y un gusto volver a acompañarlos en el podcast. Por el lado de la demanda es un espejo de lo que nos acaba de contar Camila. Tenemos una inversión muy golpeada, creo que ese es el foco del informe. Más allá del 2024, pues los sectores que son intensivos en capital como infraestructura, principalmente, o vivienda, hay otros por ahí que podemos profundizar luego, vienen muy afectados. De hecho no han recuperado sus niveles prepandemia en el caso de las obras civiles. Y esto, pues un primer mensaje es, ojo, porque Colombia, más allá del ajuste del 23 del 2024, podría estar creciendo menos a largo plazo. Y eso tiene unas implicaciones no solamente en términos de la cifra de crecimiento, sino incluso fiscalmente y en términos de reducción de pobreza hacia adelante. Pero además de la inversión, pues voy a dar una cifra. La inversión el año pasado cayó un 25%, la inversión total. Y este año estamos previendo que vuelva a contraerse, no a la misma magnitud, estamos previendo una contracción más cercana al 4%, pero es contraerse después de haber caído a un 25%. Eso es una cifra que pues sí prende las alarmas, sobre todo, como les digo, por el largo plazo. Allí en inversión yo desagregaría lo que es construcción y lo que es no construcción. Dentro de lo que es no construcción, vemos que hacia el segundo semestre del año sí podría haber un repunte. Ya deberíamos estar viendo tasas de interés más bajas transmitidas a los créditos a las empresas, y eso debería lograr que haya un repunte en la inversión diferente a construcción. Un repunte no espectacular, pero al fin y al cabo algo de señales alentadoras. Mientras que en el caso de construcción, yo no voy a repetir, ya lo explicó Camila, un sector de edificaciones muy golpeado y reflejando todavía el efecto de la caída brutal en las ventas de vivienda, y un sector de infraestructura que viene muy golpeado y se mantiene relativamente estancado. Ahora voy a pasar al consumo. El consumo, que fue el que más generó presiones inflacionarias y pues llevó al Banco de la República a subir sus tasas de interés. En este caso lo que estamos viendo es una moderación, no hemos visto contracciones en el ritmo del consumo en los hogares. Les recuerdo que esos son 2/3 del PIB, el consumo en los hogares. Y hemos visto algo interesante, y es que los hogares colombianos cambiamos un poco la estructura de lo que gastamos, de lo que consumimos. Ahora pesa más el tema de servicios, entretenimiento, restaurantes, turismo, y hemos dejado de consumir más en este proceso de ajuste bienes durables como vehículos, electrodomésticos, que de hecho son los que uno adquiere normalmente a través de apalancamiento de deuda. Resulta que los hogares estaban muy endeudados a finales del 22, han venido reduciendo ese grado de endeudamiento, pero todavía estamos con unos niveles de endeudamiento importantes. De hecho, uno mira las cifras de calidad de la cartera del sistema financiero, y la de consumo es la que muestra unas señales más preocupantes. Una mayor proporción de la cartera muestra mora, eso se llama cartera vencida. Todavía están en unos niveles que uno dice falta una parte del ajuste en consumo. Las tasas de interés, voy a pasar ya al caso de las tasas de interés. Buena noticia este año es que vamos a seguir viendo recortes por parte del Banco de la República. Hasta el momento que ha pasado, el banco empezó a bajar sus tasas en diciembre de una forma muy lenta, aceleró gradualmente en marzo bajando 50 básicos. Hoy la tasa de interés en Colombia, la tasa de interés del Banco Central, está en 12,25%. O sea, ya ha bajado 100 básicos desde lo que estaba a finales del 2023, y creemos que va a seguir bajando de una forma muy cautelosa para cerrar el año alrededor del 8%. O sea, vamos a tener un recorte de todas formas importante desde donde terminamos el año pasado, principalmente porque la inflación en Colombia está en 7,4%, son datos de marzo, y la meta es 3%. Si bien hemos tenido un descenso importante en el último año, hace un año teníamos una inflación del 13,3%, estamos en 7,4%, todavía esa batalla no está ganada. El Banco de la República lo sabe, y sobre todo ha insistido mucho en que va a proteger la credibilidad en el cumplimiento de la meta. El gerente del banco y varios codirectores han mostrado argumentos en donde están diciendo: mientras yo no tenga ancladas las expectativas de inflación y yo no sepa que la inflación efectivamente va a llegar a acercarse con convicción a la meta, es muy difícil dar una señal muy agresiva en el recorte de tasas de interés. Entonces estamos en una discusión que en algún momento aquí en el equipo hicimos un informe que se llamaba Política Monetaria en tiempos de esta inflación. Es un escenario como el que estamos viendo, una economía
relativamente estancada y una inflación que está bajando pero todavía está muy alta. Ese es un poco el contexto para que quienes nos están viendo entiendan. Entonces, buenas noticias en resumen, porque las tasas están bajando, pero todavía falta un largo camino para llegar a los niveles que puedan reactivar con más fuerza el aparato productivo. Y si me permite, Julio, creo que es importante decir y explicar, en cualquier caso, y lo hemos discutido mucho en el equipo, la bajada de tasas tampoco se refleja inmediatamente, ¿no? Hay un rezago Sí. en cuanto es el tiempo que dura el impacto, y de hecho el pronóstico que tenemos de 1.3 se diferencia un primer semestre con un crecimiento cercano al 0%, 0,3% el primer trimestre, un poco superior al segundo trimestre, pero el impacto de estas medidas se haría más el segundo semestre, ¿no? Entonces estaríamos viendo que el segundo semestre eso aumentaría, y es muy importante el mensaje, y lo reitero, el de cautela. ¿Sí? Nosotros sí vemos un Banco de la República que, si bien puede acelerar un poco más sus tasas a 75 puntos básicos después del segundo semestre, su postura va a ser claramente de cautela. Aquí de pronto también, ya que mencioné el tema de la transmisión de la política monetaria, tengamos en cuenta lo siguiente: el Banco Central puede controlar directamente la tasa de corto plazo, que es la tasa de intervención, pero las tasas de largo plazo, además de la tasa de intervención, incorporan otros factores, entre esos el riesgo de largo plazo. Eso está muy atado al riesgo país, al manejo fiscal y a las perspectivas de crecimiento de largo plazo de un país. Y en ese sentido, por eso nosotros decimos, aunque las tasas de corto plazo pueden estar bajando este año, y digamos sí se va a sentir un poco, sobre todo en el segundo semestre, ojo, porque hoy las tasas de interés de largo plazo no necesariamente van a bajar en la misma proporción que están bajando las tasas de corto plazo. Es decir, todavía las condiciones financieras en Colombia este año van a estar en niveles contractivos, menos contractivos que el año pasado, pero no son unas tasas que estimulan la economía. Otro tema que creo que es importante, y lo discutí al comienzo, es el tema del sector externo. Como vemos Expo en unos vientos externos favorables, como son los pronósticos de exportaciones e importaciones. Bueno, para exportaciones estamos esperando un crecimiento relativamente similar al del 2023. Justo el Fondo Monetario acaba de actualizar sus proyecciones económicas para el mundo y para todas las regiones, y lo que estaba viendo es un crecimiento estable en 2024, es decir, similar al del 2023, con obviamente una heterogeneidad, de Estados Unidos creciendo mejor que Europa. Y en Latinoamérica, es algo que también en el informe queremos resaltar mucho, es Latinoamérica está en una coincidencia de factores muy, muy positivos. O sea, con el mundo evitando la recesión que tanto se temía hace un año, unos precios de las materias primas que exporta Latinoamérica en niveles altos. La verdad es que, por ejemplo, uno ve a los países más grandes, a las economías más grandes de la región, Brasil y México, ellos están aprovechando esa coyuntura, cada una con un plan de crecimiento que uno ve que puede ser de la próxima década. México, por ejemplo, con el tema del nearshoring, que es una relocalización de cadenas de abastecimiento para Estados Unidos, que está impulsando el sector manufacturero mexicano. En Brasil tenemos un caso exitoso con el aumento de las inversiones y la productividad del sector agrícola, un superávit comercial en el sector agro para Brasil, que sigue además siendo, estos dos países siguen siendo productores importantes de petróleo y lo siguen impulsando. En el caso de Chile y Perú, ya yendo un poco más al sur, unos países que dependen de un commodity como el cobre, que es fundamental para la transición energética, mientras Colombia todavía no logra encontrar cuál es el plan, cuál es la narrativa del crecimiento en el largo plazo, y yo creo que pues es un mensaje importante. Ojo, porque la coyuntura que estamos viviendo sí nos puede dejar las condiciones para crecer en los próximos varios años, y se necesita crear un ambiente. Esas condiciones son favorables, es una oportunidad grande que tenemos en Latinoamérica, y eso necesita crear condiciones favorables para que la inversión llegue, y buena parte de esa inversión viene del sector privado. Entonces, qué pena, aquí termino. En el caso de proyecciones en exportaciones, entonces crecimiento plano en línea con lo que les mencionaba de una economía mundial pues estable, y en el caso de las importaciones, al final eso termina siendo un espejo de la demanda interna. Entonces, mientras tengamos una economía creciendo relativamente bajo, pues crecer al 1.3 no es algo para celebrar.
La verdad es que la demanda por bienes importados, principalmente bienes de capital, bienes intermedios que usa el sector productivo y en alguna medida bienes de consumo, pues no vamos a ver una presión muy fuerte por el lado de las importaciones, lo cual tiene algo positivo, y es que nuestro déficit de cuenta corriente ha corrigido de forma muy fuerte, corrigió el año pasado de forma muy fuerte, y tenemos hoy un déficit de cuenta corriente de apenas 2,7% del PIB. Digo apenas 2,7% del PIB porque en el 2022 estábamos en más de 6% de déficit, y eso era un déficit bastante alto relativo a otros países y relativo a nuestra propia historia. De acuerdo, yo creo que antes de pasar ya al tema que creo que todos hemos tocado, que es el de mediano plazo y el foco de este informe, me gustaría también tocar para el 2024 el tema fiscal. Julio lo mencionó en su intervención, pero es importante que, como le hemos venido advirtiendo desde Corficolombiana, está en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal. Se requiere un ajuste cercano a 14 billones. Entonces es otro de los actualizaciones, y de hecho ahí ponemos en cifras del ajuste adicional que esperamos que tenga el gobierno nacional en términos fiscales para el cumplimiento de la regla fiscal. Eso lo hemos advertido desde la publicación del plan financiero. En la actualización lo que destacamos, yo creo que en mayor medida, es el punto de la baja ejecución. Si al final se convoca una baja ejecución, pues de golpe puede favorecer el cumplimiento de la regla fiscal, pero es como ese ingrediente donde tal vez el riesgo fiscal, hablando en el 2024, es el riesgo más latente y que más tenemos que tener presente. Pero bueno, yo creo que... Si me dejas un comentario sobre lo fiscal, recordemos que, o sea, estamos 2024, hace 4 años estamos en pandemia, hace 4 años la mayoría de los gobiernos de la mayoría de los países tuvieron que adoptar medidas extraordinarias de gasto, y Colombia no fue la excepción. En Colombia aumentamos el gasto de una forma importante para mitigar los impactos de la pandemia, pero 4 años después la mayor parte de los países ya no está gastando como en pandemia. Colombia sí, Colombia sigue con un gasto público cercano a 20% del PIB, que pues es una señal de alerta, sobre todo pensando no solamente en 2024, sino hacia adelante. Si Colombia no logra crecer, va a ser muy difícil que la deuda como porcentaje del PIB pueda tener una senda decreciente, y yo creo que eso es algo que los mercados financieros ya vienen advirtiendo. Por eso tenemos una prima de riesgo, en parte por eso tenemos una prima de riesgo que hoy es más alta que la de Brasil, que la de Chile, que la de México, que la de, en general, Latinoamérica. Y además se conecta con nuestro punto de depreciación, ¿no? Que tenemos pronosticado una depreciación, yo sé que no lo hemos visto en los últimos días, pero sí para el segundo semestre, y eso pues, reciente es más explicado por el contexto internacional, los precios del petróleo, que han aumentado los precios, pero sí tenemos un pronosticado de corregir esa senda y terminar seguramente entre un rango más cercano entre 4.100 y 4.300 el 2024. Pero entonces, conclusión, 2024, proyecciones de crecimiento 1,3%, ya Camila indicó cuáles son los sectores que pueden ser líderes: agricultura, los que seguramente van a estar estancados, comercio e industria, y los que claramente están en terreno negativo, que es infraestructura y construcción. Por el lado de Julio, como él bien lo dijo, inflación se va a acelerar. Nuestro pronóstico al cierre del año es 5,5%, no obstante, y lo que prevemos que el segundo trimestre en particular, el descenso de la desaceleración de la inflación va a ser mucho más lenta, y por lo cual también nos lleva a esta postura que esperamos que tenga el Banco de la República, que es un banco central con cautela, que si bien va a seguir reduciendo su tasa, no va a ser lo que seguramente el mercado esperaría para reactivar más la economía en vista del contexto externo y local de gran incertidumbre, y a su vez atado a ese gran riesgo fiscal y a una posible depreciación del tipo de cambio. Creo que es como el resumen en grandes rasgos de los mensajes del 2024. Pero entonces, antes de cerrar el 2024 me gustaría agregar algo respecto al tema de sectores. Lo que hablaba al inicio era más cubriendo sobre todo los sectores más tradicionales, pero es importante también recordar un mensaje que también hemos tratado como de recalcar desde los análisis que hemos hecho en el equipo de investigaciones económicas, y es la recomposición que ha habido un poco a nivel sectorial de la economía colombiana, dándole un mayor peso a los sectores de servicios. Aquí, de hecho, como lo mencionaba ahorita Julio, el consumo se ha ajustado sobre todo el año pasado en consumo de bienes durables y semidurables, pero el consumo de servicios siguió muy fuerte,
todavía no hemos visto una desaceleración como se preveía que iba a ocurrir en el consumo de servicios y debería darse más este año. Es por eso que de hecho la perspectiva de comercio y de industria es un poco más moderada para este año, pero en contraste los sectores de servicios que fueron muy fuertes todavía el año pasado sí estarían viendo ya una desaceleración más marcada este año, precisamente respondiendo a esa última fase del ajuste del consumo que estamos previendo. Y si ya aprovechemos de una vez, porque la idea es tocar a mediano plazo. No, yo creo que no, ya lo hemos repetido, una baja inversión, y es el final, el foco de nuestro informe, una baja inversión, la caída del 25% de inversión total el año pasado, sin lugar a poner riesgo en crecimiento. Ya ahorita Julio nos va a compartir, de hecho, unas cifras que tenemos del impacto en el PIB potencial de esta baja nivel de inversión. Pero primero comencemos con eso, sectorialmente. ¿Cómo estamos viendo sectorialmente el mediano plazo? Yo creo que, y Julio lo planteó bien en su intervención, es pues todos los demás países de la región están aprovechando un boom de commodities. Colombia realmente y desafortunadamente se ve rezagado en eso, pero sectorialmente ya pasamos al nivel agregado. ¿Cómo vemos, y conectando con lo que acabas de decir, cuáles pueden llegar a ser los sectores, si los hay, del mediano plazo, que es el principal riesgo y el foco de este informe? Precisamente en el tema de qué sectores han visto beneficiados después de la pandemia, que ha sido un poco como la forma en la que hemos buscado hacer ese análisis de qué sectores están liderando el crecimiento, lo que identificamos es que hay unos sectores de servicios, y ahí voy a destacar dos sobre todo. Uno es actividades profesionales, servicios de... Eso es muy grande, servicios de consultoría, tecnología, call centers, servicios para las empresas de recursos humanos, en fin, es un mundo muy grande. Han tenido un boom, sobre todo después de la pandemia, y el segundo es el tema del turismo. De pronto también ha pasado un poco desapercibido, nosotros lo hemos escrito en un par de ocasiones, pero el sector de turismo tuvo un crecimiento, o sea, las exportaciones de turismo de Colombia en niveles superaron lo que ocurrió post pandemia en toda América Latina, y en el mundo se destacó porque realmente fue un crecimiento muy sostenido de las exportaciones de turismo, que son también servicios. Entonces ha habido como dos grandes, además de entretenimiento, tenemos turismo, entretenimiento y el sector de actividades profesionales, que nos han llevado además a una recomposición de la masa laboral colombiana, de los sectores en los que trabajan, que ha tenido unos réditos además en formalidad muy interesantes. Hemos visto una mayor formalidad, precisamente liderada porque son estos sectores ahora los que están empleando más, que son sectores que idiosincráticamente son más formales. Entonces eso pues nos plantea como una nueva perspectiva de qué sectores podrían continuar liderando esa recuperación que hemos visto post pandemia, que fue muy fuerte en servicios, que de pronto se ha diferenciado de lo que ha venido pasando en América Latina, y tal vez ahorita Julio pueda complementar algo de esa idea, porque como lo mencionabas, si en México ha habido un proceso de nearshoring más asociado a industria, aquí no ocurrió así, fue muy servicios. Esto no ha sido tanto el caso de otros pares de la región, pero es interesante analizar un poco más en detalle esa diferencia y hacia dónde nos puede llevar en el mediano plazo. Entonces hay unos ganadores, sin embargo estos ganadores que tú mencionas son más enfocados en el tema de servicios, que si bien pueden tener unos beneficios en el mercado laboral, sin lugar a dudas, y es el mensaje y el foco central de nuestro informe, estamos dejando que los sectores que han sido los jalonadores, la fuente de crecimiento, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, y que fomentan la inversión, pues se mantengan rezagados. Entonces ahora sí, doctor Julio, cuéntenos y compártanos las cifras que pusimos en el informe, cuál puede ser el impacto de que los sectores tradicionales se mantengan rezagados y el impacto en nuestro crecimiento sostenido. Bueno, sí, muy interesante eso que usted menciona, esos jalonadores, llamémoslo locomotoras. Hace algunos gobiernos les llamaban las locomotoras del crecimiento, infraestructura, el sector minero energético, la vivienda. Esos sectores que acabo de mencionar no son los únicos, pero sí son claves para el crecimiento de largo plazo, en la medida que son intensivos en capital. Los economistas entendemos la formación bruta de capital fijo, la inversión fija, como aquella que permite expandir la capacidad de crecimiento hacia adelante. En la medida que estamos teniendo una caída tan fuerte en la inversión fija, en sectores como infraestructura, en sectores como vivienda, en minero energético, es curioso, y de pronto ahorita podemos hacer un apartado para discutir lo que está pasando con el sector petrolero, pero de todas formas las señales van más allá de las tasas de interés. Aquí se requieren, son sectores en donde se invierte con visión de largo plazo. No para el próximo mes ni para el próximo año siquiera, sino quizás pensando a 5 o más años. Si usted
como inversionista en estos sectores no ve que hay condiciones para apostarle a proyectos a largo plazo, pues lo que hace es que posterga sus decisiones, incluso puede que las cancele. Eso es precisamente lo que está pasando, y nosotros lo que quisimos fue estimar con una caída en la inversión, como la que vimos, cómo va a ser el precio que nos va a tocar pagar en términos de crecimiento a largo plazo. Resulta que encontramos, pues lo llamamos la tasa de inversiones, la inversión como porcentaje del PIB. En Colombia cayó el año pasado a 18,6%. Que antes la meta era 30%. O sea, hace una década hablábamos de llegar a una inversión de 30%. En los países que lograron pasar de emergentes a desarrollados, en Asia, por ejemplo, los tigres asiáticos, fue a partir de una inversión bastante importante, una tasa de inversión, un aumento de la tasa de inversión. Hoy resulta que Colombia pasó de tener una tasa hace 10 años, una tasa de inversión hace 10 años por encima del 23-24% del PIB, a tener una tasa por debajo del 20%, estoy hablando de 19% aproximadamente. Con una tasa de inversión así, si no logramos volver al menos a un 20% de tasa de inversión, es muy probable que Colombia de aquí a los próximos 5 años o más crezca entre un 2,2 y un 2,5%. Lo hicimos desde un par de aproximaciones, de un par de modelos, ya sea un impulso-respuesta, ya sea una relación de largo plazo entre el crecimiento potencial y la tasa de inversión. Ese es el rango que nos da entre un 2,2 y un 2,5% del PIB. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, en su actualización del artículo 4 para Colombia, menciona ese mismo tema. Colombia perdió más de un punto porcentual de crecimiento potencial. Yo voy a dejar ahí porque después podemos sacar un poquito más de provecho a qué implicaciones tiene esto en otros aspectos, no solamente en crecimiento. Total, y yo creo que el mensaje que justamente iba a decir es esto al final muchas personas tienden a pensar que esto afecta a unos pocos, pero y lo que hace el reporte es solamente como llamar la atención unos dos temas puntuales del tema fiscal y el riesgo del ingreso per cápita, y el mensaje central es: esto afecta a todo el mundo, esto afecta a todos los colombianos, afecta a los bolsillos, afecta a los salarios, afecta el empleo. Entonces, Camila, si tú quieres complementar algo, porque sí me gustaría que Julio de una vez compartiera los efectos que puede tener y se dimensionan en el tema fiscal, que ya comentamos que es el principal riesgo macroeconómico, pero en general en la economía. Yo creo que esto es y por ello el motivo del título de nuestro informe: en riesgo, la semilla del crecimiento. Pues tal vez solamente agregar como la importancia de, como mi mensaje que decía ahorita Julio, estas son decisiones de inversión que precisamente son a largo plazo, y para eso se requieren unas condiciones muy distintas de la actividad más inmediata, productiva, y es aquí donde otro de los grandes mensajes que hemos dado de cómo cuidar esa semilla o cómo promover que realmente crezca, cómo regar esa semilla, por así decirlo, están en las reglas claras de juego, condiciones claras, sobre todo en el largo plazo, que nos permitan prever. Y por esto, precisamente a nivel sectorial, lo que se ve es que los sectores que han estado más afectados en esa inversión son sectores sobre los cuales ha habido mucho más ruido en las condiciones de esas inversiones. Un ejemplo, el sector de obras civiles, por supuesto, que además arrancó el año con muchísimos más inconvenientes en temas de presupuesto general de la nación y demás. Y también incluso un sector que es muy importante hoy con la coyuntura que tenemos del tema de lluvias, que es el sector de energía, gas y agua, que son sectores que realmente requieren unas inversiones de largo plazo. Son sectores muy regulados, pero precisamente porque es una regulación que se requiere pensada para garantizar tanto la estabilidad, la seguridad y la inversión de largo plazo que nos garantice que ante esta coyuntura el sistema pueda reaccionar y pueda soportar y no tengamos determinadas condiciones como de racionamiento o apagones y demás. Y para eso se requiere precisamente que esa semilla se siembre hoy, lo que nos va a garantizar que en 10 años pues tengamos esas condiciones favorables para un sistema mucho más robusto de estos sectores que son intensivos en inversión. Y qué bueno que tocas el tema de incertidumbre. Eso sí creo que es otro mensaje que ya hemos venido diciendo desde Corfi Colombiana. En el reporte lo insistimos, es la incertidumbre está jugando un gran rol en este mal dato de inversiones, este tema de poner en riesgo la semilla del crecimiento. El Ministerio de Hacienda aduce o ha argumentado que es principalmente por las altas tasas del Banco de la República, pero yo creo que hoy en día no hay duda alguna de que es la incertidumbre y ha jugado un rol importante en este bajo rendimiento. De hecho, el Banco de la República lo menciona, como eso que está diciendo César.
En las minutas de la última, posteriores a la última reunión de política monetaria, el banco menciona que más allá de lo que ellos pueden hacer a través de las tasas de interés de corto plazo, está pesando la incertidumbre y en el manejo macro y en el manejo fiscal en particular. Y de hecho me pareció también, y compartiendo así como otras fuentes que han ratificado lo que nosotros hemos dicho hace rato, el Fondo Monetario hizo un ejercicio muy interesante donde compara cómo ha sido Colombia frente a todos sus pares, que pues, al final creo que todos hemos sido sujetos de los mismos choques, la pandemia, un sobrecalentamiento, unas tasas de interés muy altas, y encuentra que realmente Colombia sí ha sido atípico la gran caída de la inversión, y él de hecho se da un número que a mí me parece muy diciente, y es cerca de que 2/3 partes de la caída de inversión se puede atribuir a la incertidumbre política. Entonces yo creo que es un mensaje que claramente va atado a cuál puede ser la solución natural de este problema. Certidumbre, o sea, no es suficiente con seguramente la reducción de tasas puede ayudar, hay otros factores externos que le pueden favorecer, pero sin certidumbre va a ser difícil corregir esto. Y entonces ahora sí, pasemos, Julio, si le parece, para ir cerrando este podcast, porque ya me están acá diciendo que estamos un poco pasados el tiempo. Nos entusiasmamos. Exacto. Pero ya pasemos al bueno, esto para el colombiano a pie, ¿qué implica? ¿Por qué nos debería importar? Y yo sí creo que es algo que debemos ser muy enfático de cuáles son las implicaciones de un bajo crecimiento sostenido en la economía nacional. Yo creo que primero hay que entender, cuando uno está hablando de crecimiento económico, se está refiriendo al aparato productivo, que es el que permite generar empleo, generar impuestos, reducir la pobreza, permitir la sostenibilidad del país, más allá de solo la economía del país. Si uno crece poco, va a ser muy difícil que Colombia deje de ser un país emergente. Lo primero, el ingreso per cápita, de hecho el ingreso promedio por habitante en Colombia en 2023, con ese crecimiento de apenas 0,6%, tuvo una variación negativa por primera vez, excluyendo la pandemia, en casi que en varias décadas. O sea, estamos hablando que eso al final es empobrecimiento. Un crecimiento bajo es empobrecimiento. Entonces, ¿eso qué puede implicar? No hemos hablado mucho del mercado laboral, tangencialmente lo mencionó Camila, pero la tasa de desempleo en Colombia históricamente ha sido más alta que en otros países. Nosotros tenemos una tasa en este momento alrededor del 10,5%. En los mejores momentos del país llegamos a tener una tasa por debajo del 10%, y eso era baja, pero pues si uno mira Estados Unidos, las tasas son del 4%, las tasas de desempleo. Entonces, con un crecimiento bajo, difícilmente vamos a poder tener una tasa de desempleo por debajo del 10% de nuevo. Ese es como un segundo factor. Y me voy a meter con un tema que también parece que no toca mucho a la persona de a pie, pero sí, y es el tema de sostenibilidad fiscal. Cuando uno habla de sostenibilidad fiscal, está refiriéndose a qué tanto el gobierno en sus finanzas públicas logra crear una senda de financiarse a un costo que no le implique sacrificar inversión. Eso es en pocas palabras lo que uno quiere como gobierno. O sea, lograr financiar parte de los gastos que no alcanza a cubrir con impuestos o con otros ingresos corrientes, pero pues que no le cueste mucho, porque si no termina pagando, al igual que un hogar cuando se endeuda a tasas muy altas, pues le quita más parte de sus ingresos después cumplir sus obligaciones de deuda. Cuando crece poco un país, es equivalente a si una persona se le reduce su ingreso, su salario. Eso le va a complicar mucho seguir cumpliendo sus obligaciones, y eso tiene un efecto bola de nieve. Nosotros lo llamamos también en el informe el efecto bola de nieve, y es no solamente es que usted tiene un bajo crecimiento, sino que las tasas de interés que le están cobrando para prestarle son más altas. Entonces, una tasa de interés altas en un contexto de crecimiento bajo, ya no solamente un año, sino hacia adelante, puede crear ese efecto bola de nieve sobre la deuda, sobre el nivel de endeudamiento que tenemos todos, el gobierno principalmente. Y esto, de nuevo, para conectarlo con la pregunta de César, que creo que es lo relevante, eso en la práctica nos va a generar tasas de interés más altas para préstamos de vivienda, para préstamos de libre inversión, etcétera, porque, como lo decíamos hace un rato, las tasas de interés de largo plazo incorporan esos factores de riesgo país y se traducen también al sector privado. Sí, listo. Entonces, listado de Julio. Primero, empobrecimiento. Segundo, menor empleo. Tercero, riesgo fiscal. Yo le agregaría un cuarto que también parece muy relevante. Los estudios han sido muy claros, que la superación de pobreza de este país y cualquier meta de reducción de pobreza está naturalmente atado a un mayor crecimiento.
y de hecho es como el 75% de la superación de la pobreza en los últimos 20 años. La gente a veces pierde estos datos de vista, pero es importante recordarlos. Cerca del 75% de la superación de pobreza se debe al crecimiento económico. Entonces mucha gente piensa que es más por las transferencias, pero casi que 3/4 partes de ese efecto. Entonces que cualquier gobierno, no solamente esto, sino cualquier intención que tenga un gobierno de superar la pobreza y tener unos niveles de desarrollo altos, pues sin lugar a dudas no se podrá con un crecimiento bajo, que según los estimados que hizo el equipo macroeconómico estaríamos reduciendo de cerca de un 3% de crecimiento, son 3,2%, a algo más de 2,3%, 2,5%. Entonces claramente es una reducción cercana a 0, es una reducción importante. Perdiendo un tercio de ese crecimiento Ahora, potencial. Quiero un caveat, y es para no cerrar con un tono tan, digamos, pesimista. Yo creo que hay que abrir un poquito el panorama y dejar de ver solamente dentro de Colombia, y es un también llamado que nosotros siempre queremos hacerle al ciudadano y a las empresas. Fuera de Colombia están pasando, hay oportunidades, y yo creo que es una coyuntura. Hay unos riesgos de que en el largo plazo crezcamos menos, pero la verdad es que las oportunidades en el contexto global son muy interesantes, y no todo depende del gobierno. O sea, yo creo que también, yo lo siento, y pues creo que las empresas están siendo muy conscientes de eso y están buscando oportunidades en otros mercados. Hay que aprovechar esas oportunidades, y yo creo que esto, al final, la economía, yo creo que puede encontrar su narrativa de crecimiento, como la están encontrando otros países vecinos en la región. Colombia puede encontrar esa estrategia de crecimiento a punta de iniciativa privada, y eventualmente pues lo ideal es que el gobierno sea un aliado en esa estrategia. Sí, no sé, Camila, si quieres también dar como unos mensajes de cierre. Ya lo estaba acá presionando harto, pero mensajes de cierre, y creo que me uno yo justamente a decir exactamente lo mismo de Julio, pero no sé si quieres complementarlo con algo aparte de lo que hemos mencionado que haga falta. Ya hablamos del 2024, mediano plazo. ¿Qué crees que vale la pena invitar a la audiencia que revisen el informe que nos ha quedado pendiente? Bueno, de pronto que no lo discutimos mucho aún, y en esa parte me meto un poco en el territorio de Julio, pero de tasa de cambio también análisis muy interesante en el documento del contexto externo, de las implicaciones sobre tasa de cambio, que es muy importante sobre todo para todos nuestros clientes, para empresarios que tengan unas grandes interacciones como importaciones, exportaciones, como lo decíamos ahorita. Efectivamente, otro mensaje como para no verlo tan negativo, y efectivamente, aunque en medio a largo plazo estamos viendo que el crecimiento potencial es más bajo, de todas formas el 25 sí refleja una recuperación. De pronto no lo alcanzamos a mencionar, pero ya estamos viendo que pasaríamos de ese 1.3 a 2.5, si no me lo corrigen, y pues es un rebote que estaríamos ya previendo en el 2025, lo cual nos da como una ventana de esperanza. Estamos, claro, en una coyuntura un poco difícil para muchos sectores, pero hacia adelante ya estaríamos llegando como a esos niveles potenciales que estamos estimando en este momento, y con las medidas adecuadas tomadas a tiempo, esta situación de cuál es la capacidad de crecimiento del país, la capacidad productiva y la inversión puede cambiar de forma rápida y acelerada con el contexto adecuado y con las medidas adecuadas. Total, y yo creo que el mensaje de cierre entonces es: si bien el informe advierte los riesgos, es natural de la función inherente a nuestro equipo de investigaciones económicas, vemos unos riesgos latentes, pues no hay que dejar de lado. Pues por un lado hay un factor externo que, si bien en este momento son vientos favorables, también tiene riesgos. A nosotros, de hecho, estas semanas que están en las reuniones de primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial, etcétera, es claro que hay unos riesgos latentes. La inflación no ha cedido en todo el mundo. La inflación va a ser una meta que creo que pocos bancos centrales van a estar viendo. La inflación ya llegando a su rango metas este año. Ya llevamos varios años en esta misma coyuntura. Eso también implica a su vez que las tasas de interés global van a estar en niveles altos. A su vez, los conflictos geopolíticos, por supuesto que imprimen una gran incertidumbre a nivel global. Entonces yo creo que eso tampoco es algo. La incertidumbre, si bien en términos locales ha afectado, también bien atado a esta incertidumbre global y más posterior a la pandemia. Yo creo que llevamos ya 4 años inmersos en una incertidumbre que esperamos coja ya un rumbo más definido en el corto plazo. Y a nivel local, si bien ya advertimos los riesgos claros de la inversión, el llamado que hemos hecho en el informe es la necesidad de implementar planes
y programas no solamente públicos sino también privados de reactivación. Yo creo que el mensaje y por lo cual decidimos tener este titular en el informe era para llamar la atención, y de hecho nosotros con Camila vamos a estar en un webinar en mayo que me adelanto a invitarlos a ver cuáles son las oportunidades de inversión. Yo creo que no hay que olvidar que Colombia a pesar de todo es una economía estable, es una economía que en los últimos 100 años se ha contraído, es la que menos se ha contraído entre pares de la región, y es algo que incluso cuando hablamos con nuestros inversionistas internacionales lo reconocen. Yo creo que tampoco, y me gusta este llamado que inició Julio de no caer a ver solo el vaso medio vacío, también un vaso medio lleno, y probablemente hay que ver también las oportunidades en esta coyuntura, y el llamado que hemos decidido hacer del equipo es a la necesidad de medidas audaces, medidas prontas, que recuperen la inversión. Sin esas medidas audaces va a ser difícil ver otro panorama, pero yo sí soy optimista y tiendo a creer que se están tomando las acciones, no solamente el sector público, el sector privado, se trabaja articuladamente y por supuesto, y ya lo veremos entonces en el webinar que esperamos estar promocionando prontamente en mayo, ve las oportunidades, también hay oportunidades de inversión. Yo sí creo que Colombia, no hay duda alguna que presenta unas grandes oportunidades en un contexto externo que, si bien es positivo, también tiene riesgos. Entonces pues ya lo estaremos revisando y pues bueno, nada, solamente queda agradecerle a Julio, Camila, a todo el equipo de producción por este podcast que estamos probando. Queríamos, por la importancia del informe, hacerlo de manera especial y también invitarlos a seguirnos quincenalmente en nuestro podcast Hablemos de Economía. Ahí estamos de hecho ahondando en muchos de los reportes, entonces pues muy invitados todos a visitarlos, comentarlos, opinar lo que estamos haciendo con esos ejercicios que ustedes, nuestros audiencia y los que usualmente nos visitan, pues ser partícipes de esta producción que hacemos nosotros como intelectual. Muchas gracias.